Tras la realización de un sorteo, la Cámara de Diputados eligió a los integrantes de la comisión que revisará la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Son 3 parlamentarios de oposición, 2 oficialistas. Para hablar de este tema y otras de la contingencia nos acompaña uno de los miembros de esta comisión, uno de los sorteados, el diputado de la ADC, Iván Flores. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Ministro, perdón. Uno ya pasa por tanta autoridad que realmente se confunde. Usted fue presidente de la Cámara de Diputados, entonces ahí ya, le subí un cargo. Oiga, muy bien, muchas gracias en todo caso. A ver, preguntarle por la acusación en contra del ministro Mañalich. En un comienzo, cuando se presentó desde su mismo partido, como que no le hizo mucho sentido. Recojo las palabras del presidente de su partido, Fuad Chahín, que incluso bajó la acusación en contra que se estaba trabajando del ministro Pérez. Ahora como que cambiaron de opinión, ¿o no? Bueno, en primer lugar, la acusación constitucional en contra del ministro del Interior aún no se ha bajado. Es una Pero él dio la que sensación tenemos... por lo menos de eso. Bueno, hay sensaciones y opiniones de personas que hoy día la verdad es que no están entre quienes tienen que tomar la decisión, y esa es la bancada, y esa decisión todavía no se toma. Si bien es cierto, se perdió la fuerza del inicio y del empuje y de la oportunidad, yo creo que es una cuestión que está latente porque el daño ocurrió, de tal manera que es algo que tiene que resolver la bancada. En todo caso... Sí, diputado, porque se lo vuelvo a preguntar porque en su minuto también cuando se presentó la acusación, a ver, aquí conversamos con Heraldo Muñoz del PPD, que no le hacía mucho sentido. Desde el mismo Partido Socialista tampoco recogían mucho la acusación de ministro Mañalich, salvo los 10 diputados que firmaron, solamente uno fuera de la Alianza Progresista, ninguno de la Democracia Cristiana. Ahora, insisto en el punto, ¿cambiaron de opinión dentro de la ex concertación, ex nueva mayoría? No, yo creo que no. Lo que pasa es que el anuncio que hizo el grupo de parlamentarios que prepararon y habían anunciado la acusación constitucional se dio justo cuando estábamos en semana distrital. Por lo tanto, no estábamos funcionando en nuestro rol legislativo, sino que más bien en nuestro rol de representación en cada uno de los distritos. Hemos estado conversando con las personas que en definitiva impulsaron esta acusación, y hay mucho argumento que hace sentido, y no es que hayamos cambiado de opinión ni mucho menos. En lo personal, yo tengo convicción, porque lo dijimos del principio, yo era presidente de la Cámara todavía cuando se hizo este anuncio fallido a principios de abril de que, compatriota, la curva se ha aplanado, lo peor ya pasó, dice el presidente de la República, y vamos a volver a la nueva normalidad, y el 27 de abril regresamos a clase, abrimos los malls, regresan los funcionarios públicos, etcétera, y el ministro y la subsecretaria el día siguiente dice, bueno, sí, podemos salir perfectamente a tomar unos cafecitos, sí, unas cervezas con una empanadita, es el ministro, en fin, y se relajó todo. Y cuando todos nosotros decíamos que mientras la pandemia esté circunscrita a las comunas más ricas de la región metropolitana, evidentemente había un control. La gente se podía quedar en la casa, tenía plata suficiente como para poder abastecerse las compras, la despensa tenía comida, pero no era la realidad de las comunas más pobres. Y todos dijimos, y lo dijimos responsablemente, cuando el virus salga de las comunas ricas y llegue a las más pobres, que viven más hacinados, que tienen que subirse a la micro y al metro, y en fin, esta cuestión va a cambiar y va a ser distinto. Por lo tanto, es una irresponsabilidad, una ignorancia decir que ya lo peor ha pasado, porque era cosa mirar lo que estaba pasando en el mundo. Todo eso no es casual, obedece a una política institucional. Hoy día hay un ingrediente adicional, Andrés, y que tiene que ver con la investigación que está haciendo la Fiscalía, en donde están empezando a aparecer algunas cosas que nos da la impresión que dejaron hace rato de ser casuales, sino que era parte de un diseño. Por lo tanto, vamos a ir haciendo la acusación constitucional a los 5 que nos corresponde por sorteo hacerla. El jueves nos constituimos a las 11 de la mañana, hay que elegir presidente o presidenta de esa comisión y esperar entonces que el ministro presente su descargo, y en esos 10 días, hasta 10 días hábiles a partir del jueves, en que va a ser notificado el exministro y también se da inicio al trabajo de la comisión tiene que definir un listado de personas que van a ser convocadas, citadas si son funcionarios públicos o invitadas si son del mundo privado, a dar testimonio de lo que nosotros queremos preguntar y tener la investigación preparada y terminada cuando el ministro haga su descargo. En ese momento vamos a tener 6 días para analizar tanto el descargo del ministro como toda la información que estamos recibiendo de los invitados o citados a la comisión, y vamos a poder presentarlo a la sala. Allí se hace propiamente tal algo que es un justo proceso, es el debido proceso en donde el exministro tendrá la posibilidad de presentar la cuestión previa que se llama, o sea, sus descargos, y se vota.
Si hay acuerdo para aceptar la cuestión previa, hasta ahí llegó la acusación. Si no nos satisface la cuestión previa o si entendemos que esto es mucho más profundo y que hay responsabilidad en términos de los 400, casi el medio millón de contagiados que tenemos, casi el medio millón, 450.000, o los 16.000 muertos, o los 13.000 que dice la cifra oficial, y ahí tenemos discrepancia en la cifra, entonces, bueno, veremos si hay responsabilidad en eso o no. Sí, también vuelvo a recoger declaraciones de cuando se anunció esta acusación. Muchos en su sector decían que esto quita el foco de lo que es lo principal hoy día, que estamos a 35 días, poco más de un mes, del plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre. Sí. No saca del foco un trabajo mancomunado que debiera ser de la oposición, que ya por lo menos en la franja va en 4 grupos distintos. ¿No cree usted, como muchos criticaron, que esto saca el foco de lo que es el trabajo principal, que es el plebiscito, o se pueden hacer las cosas en paralelo? Yo creo que quienes dicen esto son justamente los que están tratando de propiciar la posición que ha tomado el sector político del gobierno, que es por el rechazo principalmente. No, yo le estoy nombrando gente que es de su sector, no del gobierno. Bueno, yo creo que la acusación constitucional, primero, no distrae el foco. Lo que sí distrae el foco son las candidaturas presidenciales, las candidaturas a las presidencias de los partidos. Ese tipo de elecciones distrae el foco o la convocatoria electoral a la ciudadanía de lo que es hoy día la convocatoria, la asistencia al plebiscito del 25 de octubre y especialmente quienes estamos por el apruebo, la convocatoria que la gente vaya a votar y vaya a votar en condiciones seguras. Ahora, lo que sí distrae son todas estas otras candidaturas que a mí me parecen absolutamente inoportunas. Ya llegará el momento pero mientras tanto concentrémonos en el plebiscito. Pero una acusación constitucional, primero, está dentro de plazos legales y que en este caso quienes propiciaron la acusación llegaron justo en el vencimiento del plazo, por lo tanto es una cuestión que hoy día es obligatoria y que yo espero que traiga al debate algo que es muy ciudadano, que tiene que ver con nuestra condición sanitaria país hoy día y la conducción que hace la autoridad sanitaria, porque no hay que olvidar que en pandemia quien conduce toda la estrategia nacional es el Ministerio de Salud. El resto tiene que irle poniendo soporte a lo que salud defina. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social, en fin, todo el sistema de orden público, todo tiene que estar bajo el alero de lo que hoy día en el diseño y en el estado de excepción tiene que ver con la obligación institucional y es el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud da una señal equívoca, podemos tener un resultado desastroso. Hoy día la letalidad es baja gracias al tremendo esfuerzo que han hecho los funcionarios de salud, pero están exhaustos y ya llevamos casi 6 meses de pandemia. Y ahora, entonces, lo que sí nos sigue penando es de las cifras más altas del mundo en número de contagiados y en las cifras más altas del mundo en el número de muertos, proporcional a nuestra población. Así que estamos muy lejos de tener la condición que el propio ministro Mañas le señaló. Entonces, las cosas por su nombre y como son. Hoy día hay una acusación constitucional, está dentro de los plazos, está dentro de nuestra obligación de hacer en términos de, si bien es cierto, es de última ratio el tipo de trabajo fiscalizador que se hace de los actos de gobierno asumidos por funcionarios de gobierno y tenemos que hacerlo, independientemente de la fecha, de las circunstancias. Yo creo que no altera para nada lo que tiene que ver el foco con la cuestión constituyente. Diputado, lo quiero cambiar de tema. Hoy día ya se comenzó a discutir un eventual segundo retiro del 10% de las AFP. ¿Cuál es su opinión personal respecto a un tema? Ya el primer retiro fue un golpe político durísimo para el gobierno, un alivio para el bolsillo de millones de chilenos. Pero este segundo retiro, ¿cómo lo ve usted? Bueno, defendimos el primer retiro porque las respuestas del gobierno eran tan poco contundentes, tan flácidas, tan laxas, tan tardías en su oportunidad de llegar directo a la gente, cuando estábamos todos diciendo, todos quienes teníamos una expresión desde la oposición para colaborarle al gobierno, es decir, transferencia directa de los recursos, mándenle el recurso a la gente, no se pongan a fabricar cajas de alimentos que se van a demorar 2 meses en entregar y que al final después para poder cumplir se la van a entregar a cualquiera. Transfiérale directamente a la cuenta RUT, que era la primera vez que tenían que hacer. Bueno, no se hizo, todo era tardío, por lo tanto justificábamos muy bien el 10%. Hoy día yo tengo mis reparos, porque en definitiva, si bien es cierto, el 10% sirvió a mucha gente para salir del hoyo de las deudas, de las necesidades de adquirir alimentos o de otras cosas, en fin, la verdad es que no podemos seguirle sacando plata a lo que es el propio ahorro de la gente para su vejez, que va, en muchos casos está a la vuelta de la esquina. Entonces, démosle una vuelta. Lo primero lo apoyamos a concho.
y lo logramos. Esto otro tenemos que ser muy cautelosos respecto de si vamos a seguir restando fondos que los van a requerir cuando ya sabemos que las pensiones son escuálidas. Entonces, ¿Pero quién llevó la acusación o fue uno de los promotores de los más importantes de la acusación, del primer retiro del 10%? Fue su colega de su mismo partido, Matías Walker, que hoy día, por lo menos respecto a la discusión hace algunas semanas, se abrió la posibilidad diciendo, a ver, si las ayudas futuras del gobierno no llegan, si la situación económica continúa o empeora, no sabemos con el tema de los rebrotes, él se abrió absolutamente la posibilidad de un segundo retiro. Y por supuesto, yo no he dicho que no. Lo que yo he dicho es que en el primer caso se justificó absolutamente porque era una necesidad urgente de poder inyectar recursos directos a la ciudadanía y que ellos decidan qué hacer. Es su plata. Y además, lejos de ser un país bananero, etcétera, etcétera, que dijo el ministro de Economía, a la semana siguiente estaba aplaudiendo porque esto empezó a reactivar la actividad económica y a salvar algunas pequeñas empresas. Lo que yo estoy diciendo es que este segundo 10% tenemos que analizarlo con mucha profundidad y con mucha calma y prudencia. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que asumámoslo con prudencia, porque al final de cuentas, si el gobierno sigue siendo lento, no vamos a seguirle sacando la plata a los futuros pensionados, pues. Sino, ¿quién va a responder por ellos después? O sea, aquí tenemos que empezar a transitar en un camino muy resbaloso y muy delicado que tenemos que hacerlo con mucha seriedad. Si el gobierno efectivamente sigue siendo lento o ineficiente, bueno, no va a quedar otra que promoverlo y apoyarlo. Pero yo preferiría que esta plata la siga poniendo el Estado. Tenemos la capacidad de endeudamiento, tenemos la capacidad de seguir echando manos a algunos fondos soberanos y a otros fondos de la Reserva Previsional de Urgencia, y que eso es lo que vamos a tener que hacer, porque recordemos que el propio gobierno, dado que se le vencía el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, el estado de excepción constitucional y lo había postergado por 10 días para puro pasar las fiestas patrias, yo le mandé un oficio al presidente de la República como alrededor del 9 o el 10 de septiembre, diciendo al presidente qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque todas las ayudas y todas las excepciones que tienen que ver con la suspensión la prohibición de la suspensión de suministros de servicios básicos, la postergación de los postnatales, las ayudas económicas, todas están relacionadas mientras dure el estado de excepción. Y el estado de excepción estaba terminando y el gobierno no decía nada. Bueno, ahora ya tenemos un estado de excepción postergado por 90 días más y va a permitir que el gobierno vuelva a colocar ayudas económicas directamente a la gente, porque estamos muy lejos de terminar con la pandemia. O sea, hoy día hemos visto que las cifras están subiendo de nuevo, probablemente todo este movimiento que nos espantó mucho en distintas regiones de Chile, producto de las fiestas patrias, veremos si esto no se traduce en aumento de los contagiados, y que puede ser un escenario muy complejo, de tal manera que tal vez tengamos que volver a colocar a muchas comunas de Chile en una cuarentena, y para eso hay que hacerle aportes a la gente. Entonces veremos que el Estado lo haga. Si no lo hace, vamos a tener que probablemente apoyar esta nueva propuesta, pero yo lo haría con cautela, vuelvo a insistir en lo mismo. Diputado Iván Flores, y ahora no me equivoqué en el cargo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, que le vaya bien. Bueno, en todo caso estuvo bien el ascenso, Andrés, muchas gracias. Que le vaya bien, buenas tardes.